Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de encuentro desde casa. Es un placer para mí compartir hoy una enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios para nuestras vidas. Me encantaría deseo compartir con ustedes en el libro de los jueces. Vamos a hablar sobre la historia de Sansón, pero antes vamos a hacer un breve recorrido por los capítulos previos a esta historia. El libro de jueces es una historia cíclica en el que Dios bendice al pueblo de Israel, el pueblo de Israel peca y se aleja de Dios, Dios envía a un pueblo para ajusticiarlos o para ser oprimidos, y Dios, viendo el dolor de su propio pueblo, envía jueces que los liberen de estos pueblos que los oprimen, para que luego puedan volver nuevamente a estar conectados con el Señor y haciendo la voluntad de Dios. Pero no dura mucho y empieza nuevamente el ciclo. Lo podemos observar desde el capítulo 3. El versículo 7 dice una frase que se va a repetir a lo largo de todo el libro, y es: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Dios envía un pueblo que los oprime y también envía a Otoniel para salvarlos. En el capítulo 4, nuevamente, después los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios envía un pueblo y les envía también luego a Débora y a Barak para que los libere. En el capítulo 6, el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios envía un pueblo y también envía a Gedeón y sus 300 para liberarlos. Y nos adelantamos luego al capítulo 10, donde una vez más los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y lo vemos en el versículo 6. Y Dios envía a Jefté una vez más para liberarlos del pueblo que los oprimió por su pecado. Y aquí nos detenemos en el capítulo 13, cuando nace Sansón. Y no a diferencia de los otros capítulos, empieza el capítulo 13 diciendo: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Dios, como respuesta a la opresión de los filisteos, envía también a Sansón como el juez que los salvará o que los libertará durante ese tiempo. Es curioso cómo todo el escenario que da pie al nacimiento de Sansón es algo milagroso. Nos recuerda a un Salvador, así como Jesús, y hace eco a lo que por mucho tiempo o muchos años después vendría. Pero este Salvador temporal es un Salvador imperfecto, no es el Hijo de Dios, no es concebido a través del Espíritu Santo, no es Dios hecho hombre, es simplemente un hombre que está siendo usado por Dios por un momento. Entonces, en este pacto del nacimiento de Sansón, se le dice a la madre de Sansón que no debe cortar su cabello porque sería consagrado para Dios. Sansón hace muchas proezas, nace con una fuerza increíble, y muchos hemos escuchado la historia de Sansón y Dalila, pero antes de Dalila él estuvo con otra mujer que no era de los israelitas, algo que iba en contra de lo que Dios había designado para los israelitas en ese momento, y era que solo se casaran con su propio pueblo y que no hicieran relaciones con los pueblos de alrededor para no contaminarse con su pecado y con su maldad. Sansón hizo todo lo contrario, se casó con una persona de los filisteos, luego disfrutaba con ellos, compartía con ellos, entre ellos mismos se traicionaban, y era toda una relación tan conflictiva y tan problemática, hasta el punto en que Sansón conoce a Dalila, y ahí todo es cuesta abajo. Si antes ya la cosa era difícil, ahora se vuelve mucho más difícil, porque Dalila numerosas veces quiso engañarlo para que él le dijera por qué él tenía su fuerza. Lo curioso de todo esto es que Sansón creía saberlo. Dalila le pregunta, ¿de dónde proviene tu fuerza? Y él
le inventa unas cosas, le inventa mentiras, diciéndole si me atan con cuerdas nuevas, si me atan con cuerdas de arco, si me atan, y ella vez tras vez lo ata con esas cosas, si le atan las trenzas del cabello, y ella llama a los filisteos vienen a atacarlo, y Sansón se rompe de las ataduras y los vence vez tras vez tras vez. Ya en este punto uno pensaría que Sansón sería lo suficientemente inteligente para darse cuenta que Dalila lo estaba traicionando, pero aún así, Dalila insiste, hasta el punto en que Sansón dice, ok, la razón de ser de mi fuerza proviene de mi cabello. Y eso es lo que él creía y eso es lo que él pensaba, porque su pacto estaba reflejado visiblemente en el cabello. Pero lo maravilloso de todo esto es que realmente no era el cabello. Sí, Sansón le rapan el cabello, Sansón pierde su fuerza, pero no por raparse el cabello. Fíjense en el versículo 20, una vez que lo rapan, que él está durmiendo, Dalila lo despierta y le dice, Sansón, los filisteos sobre ti, porque ya venían a atacarlo. Y él dice, él despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, y esta es la parte que me rompe el corazón, que Jehová ya se había apartado de él. Su fuerza no provenía de su cabello, su fuerza provenía de que Jehová estaba con él allí. Sansón estaba tan acostumbrado al pecado, tan acostumbrado a hacer las cosas mal y a que Dios estuviera con él, que cuando llegó el límite, llegó el cruce o llegó el punto de quiebre, no se había dado cuenta de que Jehová no estaba ya allí. El pecado que estaba tan arraigado en él lo había alejado tanto de Dios que no notó la diferencia cuando Dios realmente no estuvo presente. Y finalmente los filisteos lo agarran, le arrancan los ojos, lo ponen preso y finalmente lo ponen para que él entretenga en una fiesta, y él se apoya en 2 columnas, ora al Señor y el Señor nuevamente regresa y él derriba las columnas y con él caen todos los filisteos. Un fin trágico, pero cumplió con el deber que era librar a los israelitas en ese momento del dominio de los filisteos sobre ellos. Lo que me da dolor de esta historia es que se repite una y otra vez a lo largo del libro de Jueces, y al final, en el capítulo 21, en el versículo 25 vemos el porqué. Y esta es la explicación o el resumen de todo lo que ha ocurrido en los 21 capítulos de dolor y de traición y de frustración del libro de Jueces. Y en el versículo 25 del capítulo 21 dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay eruditos que mencionan que el autor está haciendo referencia directa a la monarquía que luego se instauró con Saúl y luego con el rey más grande que tuvo Israel, que fue David y Salomón y toda esta retahíla de reyes famosos e increíbles que dieron forma a la nación de Israel. Pero recordemos que aunque el autor de Jueces haya tenido una intención, este libro completo, la Biblia, está inspirado por Dios. Y Dios trasciende la intención del autor diciendo, sí, no había un rey en Israel, pero no me refiero al rey terrenal que luego tendrían. Ahí se está haciendo también referencia al rey eterno que vendría, Jesús, a morir por ti y a morir por mí, y del cual nosotros hoy somos siervos, somos esclavos. Es su muerte y su sacrificio la que nos libera de ese ciclo de pecado y arrepentimiento y destrucción y hasta que por fin somos redimidos, somos transformados por su sangre y por su amor. Me encanta ver la carta de Pablo a los romanos, porque la primera frase te da a entender el resumen de quiénes somos dentro de la estructura del cristianismo y de nuestra relación con Dios. Lo primero que Pablo dice de sí mismo en la carta a los romanos es: Pablo, siervo de Jesucristo. Sí, somos hijos de Dios, sí, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos todas esas cosas, pero primero somos siervos del Rey. El Rey de Reyes y el Señor de Señores debe gobernar nuestras vidas.
No podemos vivir como los israelitas en el tiempo de los jueces, en el que cada quien hacía lo que bien le parecía. No podemos confiarnos en que cada vez que pequemos, cada vez que nos alejemos de Dios, Él va a estar allí para responder, porque sí, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él no es de migajas, no es de yo peco, me arrepiento, Dios me perdona y me acerco un poquito y me alejo otra vez. No, Dios quiere que vivamos en una intimidad profunda, en una relación tan íntima que podamos ser recibidos luego en su presencia cuando Él diga, sí, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queremos vivir en el gozo de nuestro Señor desde hoy, queremos ser fieles desde hoy. A mi esposa le encanta la historia de los jornaleros en el que Dios va llamando a uno, un trabajador va llamando, un dueño de una tierra va llamando a trabajadores a lo largo del día, y a todos al final del día les paga lo mismo, a pesar de que no trabajaron la misma cantidad de horas. Y esa es la maravilla, porque hacen la referencia con Dios en el que no importa el lugar o el momento en que nosotros decidamos seguir a Jesús, Dios nos va a dar la misma recompensa, pero el que tiene el privilegio de empezar a trabajar desde temprano, tiene la bendición de saber más de su Señor. Tiene el privilegio de conocerle más íntimamente, o por lo menos de tener la oportunidad de saber quién es. Allá si el jornalero decide o no acercarse a su Señor. Quizás el que llegó de último sea el que tuvo la valentía o tuvo el coraje para acercarse y saber qué le gusta o qué no le gusta a su Señor. Saber qué cosas le hacen sonreír y qué cosas le hacen entristecer. Eso es lo que nos debe mover a nosotros. Hoy tú y yo hemos sido llamados. Quizás fuiste llamado a conocer al Señor hace muchos años, quizás hace algunos meses, quizás lo estás escuchando hoy por primera vez y dices, estoy cansado de estar alejado de Dios, quiero acercarme. Pues todos los días tenemos la oportunidad de estar cerca. Todos los días tenemos la oportunidad de decir basta al pecado. Todos los días tenemos la oportunidad de ser siervos de Cristo. Pero es nuestra decisión. Tenemos que decidir alejarnos de las distracciones, pasar tiempo en su palabra, pasar tiempo en oración, buscar amistades que nos edifiquen, buscar personas que nos lleven a acercarnos cada día más a la presencia de Dios, escuchar música que nos edifique, ver cosas que nos acerquen más al conocimiento de Cristo. Porque a fin de cuentas, es Cristo quien debe regir nuestras vidas. Hoy es el día en que decimos, somos los hijos de Israel que una vez más hacen lo malo ante los ojos de Dios y que viven como cada quien le parece porque no hay un rey en sus vidas, o tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores que dirige, que gobierna y que nos guía en todo lo que hacemos. Estoy seguro que si leemos el Nuevo Testamento y vemos el fin que tenemos con este Rey, les aseguro que les va a gustar mucho más que el fin que tuvieron todos los jueces o todo el pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces en esos 21 capítulos. Hoy es el día de tomar nuestra decisión. ¿Quién gobernará tu vida? ¿Serás tú viviendo como te parece? ¿O será Cristo viviendo como lo es mejor para nosotros? Yo te invito a que oremos en esta noche y entreguemos nuestra vida al Rey de Reyes. Señor, yo te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz, pero también resucitaste y me perdonaste de mis pecados. Y yo tomé la decisión, Señor, de seguirte, de servirte, porque tú me amaste a mí. Enséñame, Señor, a ser tu siervo. Enséñame a ir tras de ti. Enséñame a saber qué te hace sonreír, qué te hace, Señor, saltar de alegría, qué mueve tu corazón. Padre, transforma mi vida cada día más y la vida de todas las personas que están escuchando este mensaje esta noche. Que podamos estar cada día más cerca de ti, que podamos decir nuestros nombres y que nuestro mayor título sea siervo de Jesucristo. Yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga.